Os he contado por qué clubes españoles se llaman así, por qué clubes internacionales se llaman así, por qué clubes españoles se apodan así y tienen esos motes. Y hoy faltaba por qué los estadios españoles tienen ese nombre, porque ya os dije que si lo queríais dejasteis likes, hoy vais a dejar likes. Si queréis estadios internacionales y otros estadios de segunda división B, ¿por qué se llaman así? Y no me voy a enrollar más, porque ¿para qué enrollarme? Lo que queréis es escuchar por qué los estadios se llaman así. Así que simplemente una cosa, os suscribís, dejáis ese like y vamos a conocer los porqués de todos los estadios de la primera división del fútbol español. Vamos. Venga, vamos rapidito que hay mucha faena. Empezamos por el primero, Fútbol Club Barcelona. Todo el mundo sabéis cuál es, el estadio más grande del fútbol español. El Camp Nou, desde 1957 conocido así después de que jugaran en Les Corts. El tema es que tuvieron que ampliar el estadio porque decían que había muchos aficionados que querían ver jugar a Kubala, y lo de Campo Nuevo, que es esa la traducción al catalán de Camp Nou, se quedó así hasta el día de hoy. Wanda Metropolitano, Atlético de Madrid. Lo de Wanda es un patrocinio, pero lo de Metropolitano es algo muy interesante. El antiguo nombre que recibía el estadio en el que jugaba el Atlético de Madrid justo antes del Vicente Calderón se llama precisamente así, porque estuvo construido en el barrio Colonia del Metropolitano, porque ese barrio lo construyó la misma empresa que construyó el Metropolitano de Madrid. Si le quitáis lo de Politano, sabéis lo que es, ¿no? Lo que va por debajo, el metro. Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid Club de Fútbol. Es así precisamente como se llamó el estadio al principio de su construcción, pero pocos años después, en asamblea se votó que don Santiago Bernabéu, el impulsor de la construcción de ese estadio, tenía que ser el que le diera nombre. Desde entonces, Santiago Bernabéu. Estadio de Mestalla, Valencia Club de Fútbol, el más antiguo de los 20 que os voy a decir hoy. Se llamó así precisamente porque detrás de uno de los fondos pasaba la conocida como acequia de Mestalla. El tema es que desde el 69 hasta el 94 este estadio se llamó Luis Casanova, en honor a uno de los más grandes presidentes que ha tenido la entidad, no como Peter Lim, en fin. Pero él mismo en 1994 por carta pidió que no se le llamara así y que se le volviera a conocer como Mestalla. Coliseum Alfonso Pérez, Getafe Club de Fútbol. Nunca jugó en el Getafe Alfonso Pérez, pero fue en 1998, en el momento de la edificación del nuevo estadio del Getafe, que jamás había jugado en primera división hasta ese momento, el jugador más representativo del fútbol de Getafe. Alfonso era getafense, jugó en el Barcelona, jugó en el Real Madrid y desde entonces le da nombre al estadio del Getafe. Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla Fútbol Club. En 1958 se inauguró este estadio que lleva el nombre de uno de los más grandes presidentes de la historia del Sevilla Fútbol Club y del impulsor de su construcción. RCDE Stadium, Real Club Deportivo Español, un estadio bastante peculiar. Como todos sabréis, en el año 2009 comenzó a llamarse Cornellà el Prat, pero ellos esperaban desde el Español que se acabara renombrando por motivos de patrocinio. Y así fue en 2014, cuando se renombró como Powerade Stadium. El tema es que Power 8 acabó siendo una estafa piramidal y el club decidió retirar ese patrocinio en 2015, pasando a llamarse, pues eso, Real Club Deportivo Español Stadium, esperando que haya otro patrocinio próximamente. La Catedral, San Mamés Athletic Club de Bilbao, en honor al viejo asilo y a la vieja ermita que se situaban justo ahí en esos terrenos y que se llamaban San Mamés, un santo muy venerado en la ciudad de Bilbao. Por cierto, ya os hablé de él cuando os conté el apodo de los Leones del Athletic Club, que os dejo por aquí algo muy interesante, pero que así se quedó. El viejo se llamaba San Mamés y el nuevo también San Mamés. Y es que la ermita pasó a denominarse Catedral por la tradición importante que tiene este mítico estadio en el fútbol español. Estadio de Anoeta, Real Sociedad de Fútbol. El antiguo estadio de Atocha dio paso al moderno estadio de Anoeta, un estadio que se está remodelando y se sitúa en el Paseo de Anoeta, justamente el lugar que da nombre al estadio. Además, también es un pueblo guipuzcoano y un estadio que se está especulando que podría cambiar de nombre próximamente por motivos de patrocinio. Benito Villamarín, Real Betis Balompié. El estadio no comenzó llamándose así, sino Heliópolis, que es la zona donde se sitúa este emblemático estadio del fútbol español. Pero en 1961, este expresidente del Real Betis compró el estadio al ayuntamiento y se le puso su nombre hasta que llegó José Manuel Ruiz de Lopera, que fue quien le dio nombre al estadio bético hasta que los socios, una vez con Lopera fuera del club, dijeron hay que volver al Villamarín, y desde entonces Benito Villamarín. Mendizorroza Deportivo Alavés, o en euskera Mendizorroza también, pero con una T antes de la Z. Significa en euskera monte afilado o monte picudo, y es lo que se da
prácticamente en toda la provincia de Álava. Así que en honor a todos esos montes, Mendizorroza es el monte donde juega el Alavés. Estadio de Ipurúa, Sociedad Deportiva Eibar, es así como se llama el barrio donde se sitúa este estadio. Y decían que uno de los significados de la palabra Ipurúa quiere decir la tierra que se quedó sin labrar, y es que esa zona fue muy afectada en la guerra civil y desde entonces pues quedó prácticamente todo hecho ruina, al contrario que la Sociedad Deportiva Eibar, que ha sufrido muchas remodelaciones en su estadio hasta ser uno de la élite. Estadio de Butarque, Club Deportivo Leganés. Fue en 1997, justo un año antes de inaugurarse este estadio, cuando se reunieron PP, PSOE e Izquierda Unida, para los que no seáis españoles, son partidos políticos españoles, que decidieron ponerle nombre al estadio, hasta que uno de ellos dijo que se tenía que llamar Butarque, porque así se llama la patrona de la ciudad, un pequeño arroyo que transcurre por Leganés y también un parque de la ciudad, así que, entre tantas cosas, el estadio solo se podía llamar Butarque, y así fue inaugurado en 1998. Estadio de la Cerámica, Villarreal Club de Fútbol, antiguamente conocido como el Estadio del Madrigal, es otro de los estadios más antiguos junto al del Valencia y al del Alavés que os voy a decir hoy. El tema es que Fernando Roig, presidente del Villarreal y propietario de una de las empresas de cerámica más importantes a nivel nacional, como es Pamesa, decidió aglutinar toda la industria cerámica que se junta aquí en mi provincia para que dieran nombre al estadio y se juntaran en esa fachada poniendo todos los nombres de los patrocinadores cerámicos que ayudan al club, y así se quedó, Estadio de la Cerámica. Estadi Ciutat de Valencia, Levante Unión Deportiva. Comenzó llamándose Estadio Antonio Román en la década de los 60 para después pasar a ser el Nou Estadi hasta que en 1999 se reunieron en el club para denominarle definitivamente Estadi Ciutat de Valencia, haciendo honor a la ciudad que lo acoge. Este no puede ser más obvio. Estadio José Zorrilla, Real Valladolid, uno de los más importantes poetas y dramaturgos que ha dado la ciudad de Valladolid, cuna de grandísima cultura e historia española, que además daba nombre al paseo donde se situaba ese estadio, que al principio pasó a denominarse Estadio Municipal, pero los jugadores, los aficionados y la prensa decían el Estadio de Zorrilla, porque estaba allí, así que al final se quedó así, José Zorrilla. Estadio de Balaídos, Real Club Celta de Vigo. Se llama así por el barrio donde está, que se llama Balaídos, que recibe su nombre porque hay muchos albeladíos, que esto es los lugares donde hay abaleiras, que son los árboles que dan avellanas. La verdad es que es un poco complicado fonéticamente, pero ese cambio de albeladíos a balaídos es lo que da nombre a uno de los estadios más emblemáticos de nuestro fútbol. El Sadar, Club Atlético Osasuna, nombre que viene dado porque el río Sadar, afluente del Elorz, pasa muy cerquita del estadio y significa, o proviene de Zador, que en euskera significa profundo, porque ese río pues se supone que es profundo. No he estado yo allí nunca, aunque a muchos os sonará este estadio como el Reino de Navarra. Por motivos de patrocinio con el gobierno navarro se llamó así durante unas cuantas temporadas, pero al final volvió a su nomenclatura tradicional, el Sadar. Nuevo Los Cármenes, Granada Club de Fútbol. Esto se llama así en homenaje al Carmen, que es una construcción típica de una casita con huerto, con un pequeño jardín adosado, que es muy típica del Albaicín, uno de los barrios más emblemáticos, más bonitos y con mejores vistas a la Alhambra que hay en toda Granada. Y por ello, en honor a su historia, Los Cármenes. Y por último, Estadio de Son Moix, que viene a significar algo así como del Moix o de los Moix. Moix significa gato en mallorquín, pero no viene exactamente de ahí, sino que en aquellos terrenos vivía una familia apellidada Moix. Así que, pues, esos terrenos, donde se han construido muchas cosas, entre otras un pabellón importante, donde juega también el equipo de baloncesto, dieron nombre a un estadio que cambió, pasando a llamarse Ono Estadi primero y después Iberoestar Estadi, hasta quedarse otra vez en esa nomenclatura de Son Moix, con la que este año volverá a Primera División. Bueno, pues estos son los 20 estadios del fútbol español, de la Primera División del fútbol español. Pido perdón, como siempre os digo, no sulfuréis, no os enfadéis, porque puede que haya errores. Esto es algo que no hago adrede. Si tengo errores, pues lo siento, de verdad, pero me los corregís y me decís y me explicáis todas las cosas que entre todos tenemos que saber. Ahora os pido, eso sí, una cosita. Dejadme en comentarios cuál es para vosotros, ojo a esto, que nos vamos a mojar, el mejor estadio de los 20 que he dicho y el peor. Aquí en comentarios os espero, ya os digo, dejad un like, suscribíos porque el próximo vídeo, así, tal cual, es en Rusia. Dinamo de Moscú, Zenit de San Petersburgo. ¿Jugará Malcolm? ¿No jugará Malcolm? ¿Veremos un estadio nuevo en Rusia? Pues eso seguro. Suscribíos y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!